La sana doctrina santifica. Todos sabemos que la sana doctrina es aquella que nos comparte, o trae a nuestra vida todo el pensamiento de Dios. La palabra o la sana doctrina trae a la persona toda la enseñanza en lo relacionado con Dios. Es decir, la sana doctrina nos presenta a Dios tal y como Él es. La sana doctrina nos presenta o presenta a la persona el pensamiento, el propósito de Dios. Eso quiere decir que cuando la sana doctrina nos presenta a Dios tal y como Él es, eso indica que la sana doctrina trae a la persona una simiente, la simiente de Dios. Y por cuanto Dios es santo, porque la sana doctrina tiene que ver con los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Él es santo, es que Él es puro, es que Él es perfecto. Entonces, si Dios es santo, hay que decir que su simiente es santa. Si Dios es puro, su simiente es pura. Si Dios es recto, es perfecto, su simiente es recta. Si Dios es perfecto, su simiente es perfecta. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Si Dios es justo, su simiente lo es. Es decir, su simiente es justa. El propósito de Dios con la sana doctrina es hacer que cada persona reciba esa simiente de Dios. Si la simiente es santa, el propósito es que la persona que recibe esa simiente, sea santa. Si la simiente es justa, por cuanto Dios es justo, entonces la persona que recibe esa simiente tiene que ser justa. Porque Dios, a través de la sana doctrina, lo que quiere santificar, es justificar, es participar a la persona o al ser humano de esa simiente divina, sobrenatural. Gloria al Señor, la simiente de Dios. Entonces, la buena doctrina o la sana doctrina justifica a la persona, santifica a la persona, perfecciona a la persona. Amén.
Y cuando Dios a través de la sana doctrina trae a la persona su simiente, eso significa y quiere decir que esa persona no vuelve a pecar. Digo no vuelve a pecar en el sentido de permanecer en el pecado, porque puede ser que cometa una falta. Pero entonces, como hay una simiente plasmada en esa persona, que es la simiente de Dios, la simiente de santidad, la simiente de justicia, eso hace que aunque se cometa una falta, automáticamente se reacciona. Por eso la palabra dice, si alguno peca, si alguno comete pecado, abogado tenemos. Gloria al Señor. Lo que la simiente de Dios hace es poner en reflexión a la persona. Nos pone a reflexionar, comete la falta y automáticamente se activa. La persona, por cuanto hay una simiente de santidad y de justicia, la simiente de Dios ha sido plasmada en la vida de esa persona mediante la sana doctrina, aleluya, y entonces la persona se activa y entonces renuncia a aquello que vivió, que cometió a esa falta y se ubica para mantenerse en santidad según su simiente, porque lo de Dios es nuestro. La simiente de Dios, cuando Él la plasma en la persona a través de la sana doctrina, entonces la simiente de Dios es nuestra. La santidad de Dios es nuestra. La justicia de Dios es nuestra. La buena doctrina justifica, santifica a la persona, no vuelve a pecar. Pero la mala doctrina no justifica a la persona, la mala doctrina justifica el pecado y la persona sigue pecando, porque la mala doctrina lo que hace es justificar el pecado. Y ahí es donde la Biblia dice que a lo malo le llaman bueno, porque la falsa doctrina o la doctrina mala justifica el pecado. Y eso quiere decir que la persona sigue pecando, continúa pecando, sigue en esa decadencia, en ese vivir fatal, en ese vivir extraño. Pero la sana doctrina toca a la persona. El propósito de Dios con la sana doctrina es el pecador, es la persona, porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios quiere convivir con el pecador, traerlo a Él. Es decir, Dios quiere al pecador traerlo a Él. Pero Dios no quiere traer el pecado a Él. No, Dios no tiene relación con el pecado. Por eso a Dios le interesa es justificar al pecador, santificar al pecador. ¿Cómo? Mediante su simiente. Ese es el principio. Por eso es que Dios es el primero, porque el principio es la simiente de Dios. Y eso es lo que Dios quiere traer a la persona a través de la sana doctrina, plasmar en la persona su simiente.
para que la persona se justifique, sea santa, sea limpia, sea enteramente preparado para toda buena obra. A Dios sea la gloria. Por eso en el verso que leímos al inicio, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es que Dios es verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es cómo es justificado la persona, cómo es justificada por la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Dios. Así es de que la simiente de Dios es verdad. La simiente de Dios es la sana o la sana doctrina, es la que plasma en la persona, aleluya, plasma en la persona esa simiente verdadera que cambia, que transforma, que activa a la persona. ¿Qué hace la sana doctrina? Santificar, justificar. ¿Qué hace la mala doctrina? Justifica el pecado. Justifica el pecado. La mala doctrina no toca al pecador, la mala doctrina toca el pecado. Pero no se hace nada, algo que toque el pecado y que lo beneficie. Porque eso es lo peor, la mala doctrina defiende el pecado, justifica el pecado. La mala doctrina lo que hace es defender el pecado. Pero la sana doctrina trae la simiente de Dios para defender al pecador. Porque con ese es que Dios quiere tener relación. Por eso ya en esta mañana hay una iglesia donde Dios tiene relación con nosotros y nosotros tenemos relación con Él, y por eso estamos aquí conectados a su presencia, dándole la gloria y dándole la alabanza al Señor. Pero la conexión con Dios no es solamente en este espacio de la dominical. La conexión que la iglesia tenemos con Dios es todos los días de nuestra vida. A Dios sea la gloria. Entonces, la sana doctrina trae a la persona la simiente de Dios. Ya dije, la simiente es santa, la simiente es pura, la simiente es impecable. Primera de Juan, verso 9 del capítulo 3. Primera de Juan 3, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué trae la simiente? La sana doctrina. ¿Y qué trae mediante la sana doctrina que plasma la simiente? ¿Qué trae la simiente de Dios? Que el hombre no peque, que la persona permanezca en Dios para no volver a pecar. Por eso es que todo el que está en Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque una cosa es tener un desliz, cometer una falta, cometer un error. Y otra cosa es practicar el pecado. La práctica tiene que ver como con el vivir continuamente, a diario, pecando, practicando el pecado. Pero un error, no algo, como dijera yo, a conciencia, porque hay pecados de conciencia, se cometen conscientemente,
a sabienda, dijo alguien, a sabienda que es pecado y lo hace, entonces eso se convierte ya como en el practicar el pecado. Pero una situación, una falla por accidente, es más, la persona que practica el pecado, que cae en las garras del pecado otra vez, eso no es de un momento a otro. Para caer en pecado, para practicar el pecado hay un proceso. Eso es como el que le es infiel a la esposa. Nadie es infiel ahí, que ya que se presentó la situación y cayó, fue infiel. No, eso trae un proceso que comenzó con un encuentro, que comenzó con una mirada, que comenzó con un coqueteo, que comenzó con muchas cosas, y eso es un proceso que viene. Eso no es de un momento a otro que la persona cae en el pecado. No, eso viene desde tiempo atrás. La práctica del pecado es una cosa, y cometer una falta, aunque sea de pecado la falta, eso es otra cosa. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso quiere decir que a través de la sana doctrina, Dios plasma en la persona su simiente. Es decir, la persona nace de esa simiente. Amén. Nace de esa simiente. ¿Para qué se siembra una simiente? La simiente es como, tiene que ver como con la semilla. Aquello primero que se sembró allí. Y se sembró esa semilla. Y esa semilla produjo o trajo un árbol. Y ese árbol trae un fruto o trajo un fruto. Entonces, cuando está la simiente, cuando se siembra, cuando Dios a través de la sana doctrina siembra en la persona la simiente, la semilla de la santidad, de la rectitud, de la pureza, cuando Dios siembra eso en la persona, entonces de ahí nace una persona santa, una persona pura, una persona honesta, una nueva criatura. Y ahora vamos a mirar un ejemplo por allí que nos va a ilustrar más. Entonces, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Mire la importancia de la persona no irse de Dios, no alejarse de Dios. Yo siempre he dicho que Dios no se aleja del hombre. Dios no se aleja del hombre, es el hombre el que se aleja de Dios. ¿Cuándo se aleja? Cuando el hombre decide practicar el pecado. Allí se aleja el hombre de Dios. Pero mientras el hombre permanezca en Dios, no va a practicar el pecado. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Se sembró una simiente. En el caso de Jesús, lo que hizo que como humano no pecara es por la simiente divina que había en él como Dios. En Jesús había una simiente divina, sobrenatural. Y por eso en Jesús no se halló pecado. Y aunque comía y bebía con los pecadores, pero no pecó. Porque en él había una simiente, una naturaleza divina como Dios. Aleluya, aleluya. Nacido de Dios, viene de Dios, una simiente que lo hizo un árbol, que
trae o traía esa simiente de Dios. Y por eso el fruto de Jesús fue un fruto de santidad, según la simiente, según la simiente. Vea, se siembra la simiente de un naranjo, a manera de ejemplo, se siembra la simiente de un naranjo y nace un naranjo. Y el árbol de naranjo da como fruto naranjas, no da aguacates. Si se siembra la simiente de mango, nace un árbol de mango, no nace un árbol de aguacates, ni de peras, ni de papayas. Entonces, la simiente que se siembre, de esa simiente nace ese árbol, según la simiente. Y según la simiente y el árbol que nace de la simiente, hay un fruto. Por eso es que un árbol de naranjas no puede dar aguacates. Da naranjas, el fruto es naranjas. Entonces, si en la persona, a través de la sana doctrina, ha sido sembrada la simiente de Dios, simiente de santidad, entonces nace una persona santa, pura, recta, justa. Gloria al Señor. Y el fruto de esa persona debe ser santidad, porque eso es la simiente. Santidad, pureza, rectitud, justicia. Entonces, el fruto del que está en Dios, ya lo leímos, no es pecado, porque el que ha nacido de Dios no peca. El que ha nacido de Dios es santo, es puro. Ese es su fruto, santo, puro, recto, honesto. Gloria al Señor. Es una nueva criatura. Eso hace la sana doctrina en la persona, porque ese es el propósito de Dios. Traer a la humanidad la imagen de Dios, imagen de santidad, simiente de santidad, de pureza, de rectitud. Por eso el cristiano se parece a Él en santidad, en justicia. No somos iguales a Él, pero nos parecemos a Él en santidad, en justicia, en rectitud. Somos parecidos a Él. Y esa es la gracia de Dios. Y Él dice a través del escritor, bástate mi gracia. O sea que con lo que Dios ha hecho en nosotros, según su gracia, eso se ha convertido en una tremenda bendición para nosotros. Entonces el cristiano que ha nacido de Dios no da como fruto pecado, da como fruto vida santa. Según David, en el primer nacimiento fuimos engendrados de simiente corruptible. Bueno, hablando del nacimiento literal, humano, fuimos engendrados de simiente corruptible, de pecado. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fuimos formados en el pecado, fuimos concebidos en el pecado. Entonces, se engendró en nosotros una simiente pecaminosa, y por eso el hombre es malo y practica el pecado. Pero en un segundo nacimiento, Dios quiere sembrar
su simiente, para que el hombre sea santo. Por eso hay diferencia entre el pecador y el Hijo de Dios. El pecador practica el pecado todos los días de su vida. Eso hace. ¿Por qué? Porque la mala doctrina justifica el pecado. Ahora, toda mala doctrina puede ser, gran parte de las doctrinas malas, falsas, son tomadas de la Biblia. Pero entonces, ¿qué hace esa mala doctrina? Justifica la rebeldía o la rebelión. Justifica los vicios. No, eso no hay necesidad de tanto. Aquí nos podemos tomar una para la sed. Entonces, la mala doctrina justifica el pecado. A lo malo le llaman bueno. Eso hace la mala doctrina. Y por eso hay tantas falsas doctrinas, malas doctrinas, que están haciendo de personas bien normales. Hay muchos que se parecen a otros. No hay un cambio, no hay una transformación. No son nuevas personas, no son regeneradas las personas. Viven en fornicación y dicen que son de Dios. Viven en todo, practican toda clase de pecado y dicen que son de Dios. ¿Por qué? Porque la mala doctrina justifica el pecado. Y la gente cree que la derecha es esa, la mejor dirección es esa, que se vaya justificando el pecado. No, pero eso no es así. Lo que realmente sirve y lo que realmente Dios quiere es justificar, santificar al pecador con su simiente. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de nacer de nuevo mediante la simiente de Dios. Oiga, la oportunidad. Y esta es tu oportunidad. Por eso insistimos tanto a los amigos que esta es su oportunidad. Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy. Ese es el ofrecimiento de Dios, que hoy es día de salvación. Un hombre que como rey estaba recibiendo azotes por su dureza, por su maldad, por todo lo que hacía. Entonces frecuentemente recibía unas plagas que lo azotaban, que lo acorralaban, que lo desesperaban. Y se acerca un hombre de Dios a aquel personaje y le dice, vea, si tú quieres, yo oro a Dios para que Dios quite esa plaga. Solamente dígame, si quiere que oremos ya y Dios ya quita la plaga. Y aquel hombre le dijo, no, dejemos para mañana. Eso es lo que el hombre dice siempre, dejemos para mañana, dejemos para después, porque es que ya viene el San Pedro y yo tengo que vivir el San Pedro. Y resulta que en ese vivir de esas cosas sigue practicando el pecado. Y sigue justificando el pecado. No, es que eso no es tanto, es solamente unos tragos, una parranda, una fiesta. Ahora que no se puede ir a ningún lugar, lo hago en la casa con mi familia. Está justificando el pecado, pero el pecado no tiene justicia. ¿Por qué usted, amiga y amigo, muestra misericordia al pecado?
muestre misericordia por usted misma, por usted mismo, porque esa es la misericordia de Dios. Él la ha mostrado por usted, amiga y amigo. Entonces no muestre misericordia por el pecado. El pecado es sin misericordia. El diablo te está azotando sin misericordia. ¿Por qué no acepta la simiente de Dios mediante la sana doctrina y viene a ser una nueva criatura para alabanza y gloria del nombre de Jesús? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Vea, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oiga, por la palabra, la doctrina. ¿Qué contiene la palabra? La palabra contiene la sana doctrina. Entonces, por la palabra, que permanece para siempre. La palabra es la verdad, es la doctrina, es la enseñanza. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Esta doctrina sana, buena, debe vivir, debe permanecer en nosotros. Porque hemos nacido de una simiente incorruptible que es la de Dios. Entonces Dios está dando la oportunidad a la gente que nazca de una simiente incorruptible, sea santo y sea justo. Amén. Amén. Lo que hace que una persona no practique el pecado es la simiente de Dios. Por eso Jesús no pecó. Jesús no practicó el pecado. Y por eso el cristiano no peca, no practica el pecado el cristiano. No. Porque el que ha nacido de Dios no peca. Se conserva, y no quiere decir de que el pecado no lo visite, de que la tentación no llega. No, sí llega, sí ha llegado. Lo que pasa es que hay una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces soportamos la tentación, llega y le soportamos, la aguantamos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una simiente que no nos permite pecar, y es la simiente de Dios. Dios es santo, tiene hijos santos, y esos hijos santos dan un fruto de santidad, de justicia y de rectitud. Eso hace la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que no deja que la persona peque? La simiente de Dios. Eso me mantiene a mí en santidad. Y el diablo trabaja de una manera y trabaja de otra. Bueno, que trabaje como quiera. En nosotros está la simiente de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por eso vence al mundo. No es un vencido del mundo, sino uno que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y hay falsas doctrinas diciendo que Jesús no es el Cristo. Y cambian las cosas, salen con unas cosas raras.
No le creen a Jesús, pero le creen a una persona. La invitación es para que creamos a Jesús, creámosle a Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Entonces mire cómo la sana doctrina está ahí, cómo la sana doctrina permanece. Lo sano es lo original, lo sano es lo verdadero. Lo falso no sirve. ¿Para qué le sirve a usted un billete de 100,000 falso? Para nada. Para pasar una vergüenza. Para que la gente lo señale. Porque usted es el portador de ese billete. Y el que lo identifica como falso, lo mira de una vez. ¿Dónde lo consiguió? ¿Cuál es el propósito? Algunos cargan billetes falsos que no los han identificado. Pero aquel que lo detecta posiblemente piensa que sí lo había detectado, que sí sabía que era falso y fue a hacer una compra muy pequeña para poder tener el derecho, sin derecho, a un dinero de vuelta que sí es verdadero. Un falso por verdadero. Entonces lo falso no sirve, lo falso hace pasar vergüenza. Por eso la falsa doctrina lo va a llevar a usted o a la persona a la vergüenza más terrible delante de Dios. Porque el Señor dijo, el que se avergüence de mí, yo me avergüenzo de él. Amén. Y la vergüenza de la persona no es solamente aquí, no, puede ser en el más allá, va a pasar la vergüenza más terrible. Ahora en la clase infantil va a haber una presentación y muchos van a querer presentar algunas actitudes, algunos pensamientos, algunos conceptos, algunas cosas que creen que lo van a justificar, pero no. De verdad no le va a justificar. Entonces tenemos que acudir a lo real, a lo verdadero, a la sana doctrina, para que a través de esa sana doctrina sea sembrada una simiente. Y esa simiente nos da una moral, una conciencia alta. Nos va a hacer mantener con la frente en alto, dando la cara, porque vea, la sana doctrina siembra en la persona la simiente. Y esa simiente hace quitar la vergüenza. Se puede presentar delante de Dios a la hora que sea y donde sea. Y Dios lo oye, Dios lo escucha, Dios le responde, Dios lo saca, Dios lo levanta, aleluya. Porque lo que hace la sana doctrina, la simiente de Dios, es quitarle la máscara de la vergüenza y tenerlo a uno frente a Dios a cara descubierta, pero sin acusaciones, sin señalamiento, porque para eso es la simiente, para justificarlo, para santificarlo y para que se presente sin problema alguno delante de Dios. Entonces, mis amados hermanos y amigos, familiares, yo creo que es importante que nosotros pensemos de quién somos y para qué somos. Que el propósito de Dios es hacernos sus hijos para que seamos sus hijos ante toda la sociedad. Y no hacernos unos vencidos, sino unos vencedores. Hermana, hermano, tú eres vencedora, vencedor. Todos somos vencedores. Hemos vencido al mundo. Ahora, no estamos aquí porque somos muy sabios, muy entendidos, hablando de nosotros mismos. Estamos aquí
por la sana doctrina, por la simiente de Dios que fue sembrada en nosotros. Por eso hay cristianos santos, por eso hay cristianos puros, hay cristianos rectos, y el fruto que dan es de santidad, es de rectitud, es de justicia.